Toca seguir dándole un poquito de amor en forma de limpieza y en forma de cambiar ese retén. Ahí veis esa fuguita, eso es la junta del cárter. Mira lo que ha hecho el limpiador. Limpito, ¿no? Sí, todo esto debería de estar negro, pero al haber hecho el limpiador se limpia. Está impoluto. Sí. Maravilloso. Todo correcto. A toque de llave. Primero vamos a utilizar un Xenon M-Flash para hacer una limpieza interna del motor, para después poder echar el Xenon XPG 530. En este caso hemos elegido 530 porque es la viscosidad más adecuada para el uso que se le va a dar el coche. Y el XPG porque lo hemos estado usando anteriormente en el Honda Civic y en el Z4, aunque en viscosidad 540, con un resultado más que aceptable y muy bueno. Además, para la caja de cambios y el diferencial, el aceite 75W90, GL4 GL5, 1 litro para el diferencial y 2 litros para la caja de cambios, y aditivo antifricción para la caja de cambios para el diferencial. Y por último vamos a estar usando 300 mililitros de R-Flash para hacer una limpieza de todo el sistema de refrigerante, radiador, calefacción, bomba de agua, todo eso, porque además se le va a hacer distribución y bomba de agua. Bueno, pues aquí estoy echando el R-Flush directamente al radiador, que habría que sacar un poquito para poder echarlo, porque si lo echo al vaso de expansión pues no se mezcla tan rápido. Y ahora voy a echar el M-Flash directamente al motor. Bueno, pues como podéis ver hemos venido a Carpetana Motor. Creo que no hay un taller mejor para llevar un MX5 a ya no hacer mantenimiento sino hacerle cualquier cosa. Y bueno, por aquí tenéis a Jorge Tello, que está ocupado ahora mismo, y a Rubén, que es el otro mecánico del taller, y por ahí, como podéis ver, está ya Almiata haciéndole cosillas. Y bueno, es que le vamos a hacer bastantes cosas. Se le va a hacer un mantenimiento completo, o sea, todo lo que tenía pendiente: bomba de agua, distribución, retén de caja de cambios, junta de cárter, un montón de cosas. Se hace todo de una vez. El coche iba bien, pero así no hay que hacerle nada en mucho tiempo. Y bueno, nos aseguramos de que el coche está bien mantenido, está al día de todo. Embrague también se lo va a hacer, ya que se baja la caja de cambios, y nos quedamos todos contentos. Así que ya lo iréis viendo. Cuéntanos, Rubén, ¿por qué estás desmontando esto? A ver, para sacar la caja, lo primero hay que quitar la palanca, ¿vale? No llevas cables, no llevas varillas, nada. Cambias directamente en la caja de cambios, ¿vale? Esto un fallo endémico de todos, tanto el forro como la palanca se rompen en todos, ¿vale? Para sacar el aceite de esta caja, dependiendo si es 5 o 6 marchas, si es de 5 marchas, el aceite que se queda aquí en la palanca es independiente al de los piñones, ¿vale? Si es de 6 marchas es el mismo aceite, pero si es la de 5 es independiente, y esto hay que chuparle aquí básicamente el aceite con una jeringa y ponérselo nuevo. Y esto, la mayoría de gente cambia el aceite de abajo, pero el de arriba... El de arriba no se cambia en la puta vida. El eterno olvidado. No, es que no lo saben, básicamente, porque te lo tienes que saber. Si es de 6 o de 5 y si se cambia o no. Pues este es de 5, así que toca cambiarlo. Vamos a ver cómo está. Déjame la llave. No está muy mal, lo único es esa grasilla vieja. Yo creo que le han echado grasa aquí, que no se echa grasa aquí. Vale. Esto aquí no se echa. Está un poquitito vacío, ¿vale? Tiene que llegar casi al límite de ahí, de donde entra la propia palanca. Pero es normal. También suele pasar que estos propios tornillos se desaflojan. Con el tiempo se aflojan y acaba fugando por ahí, que yo creo que a ti te ha pasado. Sí, porque se ve como un poco mojado. Sí. Alrededor. Que sepáis que todo el mantenimiento que se ha hecho a este coche se ha hecho de manera preventiva, pues es un mantenimiento que debería hacerse en todos los MX5, ya que es un fallo endémico y no da absolutamente ningún síntoma hasta que a lo mejor es demasiado tarde. En nuestro caso nos dimos cuenta porque antes de comprar este coche lo llevamos precisamente a este taller a hacer una revisión y vimos que había esas pequeñas fuguitas. Y antes de que esas fugas vayan a más, hemos decidido hacer todo este mantenimiento, ya que teníamos que hacer la distribución por años, como estáis viendo ahora mismo en las imágenes, y bueno, hemos aprovechado el momento. Vamos a
echarle un ojito a los bajos del coche. Aquí tenemos algo manchadito de aceite, o sea, el cárter un poco manchado de aceite. Bueno, os voy a enseñar la fuga del retén de la caja de cambios, que es algo mal endémico de estos coches, pero hasta que no quitemos esto no lo puedo enseñar, así que luego le echamos un ojillo. Bueno, el coche por debajo está muy entero, muy entero. Esto es lo único que se ve así un poco feillo, pero es superficial completamente y no tiene nada de óxido, nada de óxido. Este de la punta de la caja de cambios, ¿ves que está salpicando aquí? Sí. Pues si vamos a sacar la caja de cambios, se va ese retén nuevo y del diferencial no fuga, de las transmisiones tampoco. Solo punta de aquí para atrás está el coche de sano. Aparte, si hubiese que cambiar eso se cambia con la gorra. Empezamos por el cambio de aceite del diferencial. Aunque bueno, esto yo lo hice en el Z4, si lo queréis ver tenéis un vídeo por aquí, aunque no creo que os interese mucho, porque este vídeo es más de miniateros. Primero quitamos el de llenado, porque hace un poquito de efecto vacío. Sí, y además te aseguras de que puedes llenarlo luego. No pues sale muy mal. Sale muy limpito, de hecho, sí. No hay restos de metal. Viruta. ¿No llevas autoblocante? No. Vale. Cuando en estos, los autoblocantes que llevan los stores en estos, aunque se lo cambies al poco, aquí hay mucha viruta, ¿vale? Es muy normal. Se ve más chocolate. ¿Ves las virutillas negras? Eso es normal. Ahora a drenar la caja de cambios. Misma operación. Quitamos primero el de llenado y luego el de vaciado. Virutita. ¿Cómo sale? Sale muy bien. Esto es la virutita que te decía normal. Esto es una caja de sincro. Esto es normal que salga así. Este no tiene... que no brilla. No se ve virutilla ahí. El aceitico del motor. Con el aditivo de Xenum M-Flash. A ver qué tal sale. Tiene que salir... ¿Está calentito? Sí. Parece de diésel. Sí, siempre que echas aditivo te quita todo lo que tengas en las paredes. Como podéis ver, aquí se aprecia que el aceite ha salido bastante sucio y es que en breve veréis el efecto que ha hecho el Xenum M-Flash dentro del motor. Y bueno, ahora estáis viendo el efecto detergente que ha hecho el R-Flash precisamente en el sistema del radiador, que hubo que echarlo, como habéis visto al principio del vídeo, circular con el coche durante un rato y solo contar como tiempo de funcionamiento el tiempo que ha trabajado en temperatura. Y bueno, toda esa espumilla que estáis viendo ahí es precisamente el efecto detergente que ha hecho el Xenum R-Flash y que en breve veréis los resultados dentro del radiador. Así que nada, ahora vamos a levantar la tapa de balancines y vamos a ver qué tal ha sido la limpieza interna del motor. Mira lo que ha hecho el limpiador. Limpito, ¿no? Sí, todo esto debería de estar negro, pero al haber hecho el limpiador se limpia. Está impoluto. Sí. Maravilloso. Recordar que el M-Flash es un aceite de motor con efecto detergente, o sea que se puede utilizar con el coche en movimiento y no es agresivo porque no lleva disolventes, entonces se puede circular con él, que es lo mismo que hice, echarlo e ir circulando hasta el taller, que fueron unos 50 kilómetros, y aquí veis el resultado. Y en breve podréis ver el cárter y el cigüeñal para que saquéis vuestras propias conclusiones. Y aquí tenéis uno de los motivos, o tal vez el principal motivo, por el que los Miatas vienen a este taller. Y porque tengo pelo largo. Es un coche de peluqueras y todo así. O sea, alguien que ha hecho esto con un Miata ha tenido que tocar tantas cosas que se lo tienen que saber de arriba a abajo, de izquierda a derecha y vamos, cualquier cosilla. Y aparte de multicolor, pues tiene cosillas curiosas hechas este coche. Así que con un poco de suerte a lo mejor... Las trampas no. Las trampas no. Solo picanto. Con un poco de suerte nos lo arranca para que lo veamos y lo escuchemos un poquito. Bueno, pues una vez está aquí desmontado radiador y poleas y toda la historia, ahí podéis ver uno de los motivos del cambio del mantenimiento.
Ahí veis esa fuguita, eso es la junta del cárter. Bueno, pues distribución puesta y nada, ya toca apretar, gracias al calado que hizo ayer Rubén, que como podéis ver son las marquitas rosas. Pues ya está esto montado, ha habido avances fuera de cámara, una cosa hecha y ahora nos vamos. ¿Qué toca ahora, Rubén? Colocar todas estas tapas y sacar la caja. Mira las marcas. Sí, ese es el calado que os decía, que evidentemente cuando Rubén ha puesto la correa estaba todo en sitio y mira, como podéis ver aquí coincide todo. Todas las marquitas coinciden todas, así que distribución bien calada, así que a poner tapitas y a sacar caja de cambios. Para no rayar al colocar esto, que nos va a ayudar a sujetar el motor, ¿no? Porque se tiene que levantar, sacar dos soportes y tal y cual, que levantar esto para poder quitar bien la caja de cambios y el cárter y toda la historia para cambiar los retenes y las juntas. Entonces ahí cuidando hasta el mínimo detalle para no rayar nada, no romper nada y evitar hacer las mínimas marcas posibles. Cardan fuera a por la caja de cambios. ¿Cortito ese tornillo? Madre de Dios. Mira, ha perdido el aceite. ¿Dónde llega? ¿Eso de qué es? ¿Del retén? Sí. Bueno, pues una vez caja quitada, aquí podemos ver lo que ya sería el embrague, ¿no? Y ese color azulito, por lo que nos comenta Rubén, indica que ese es el embrague de origen. Así que seguramente tocará cambiarlo también, ya que estamos en esta faena hechos ya. Oh, mamá mía, ¿tienes un embrague nuevo de fábrica? Tienes un embrague cambiado en la fábrica. ¿Sí? Sí. Esto no tiene 6.000 kilómetros ni de coña. O sea que no hay que cambiarlo, ¿o sí? Yo no lo cambiaría. ¿No lo cambiarías? Ahora lo hablamos con Jorge. Esperamos, yo lo veo nuevo, tío. Mira el grosor que tiene. Sí, sí, sí. La verdad que sí que se ve guay. Es que este es el original. ¿Ves? Mira, pero estos muelles no me gustan. Esto no se debería mover. Ya. Pero esto es un embrague de casa. Original. Sí, sí, todo el mantenimiento se hizo en Mazda. Por lo tanto, como de desgaste está muy bien, vamos, no tiene casi desgaste, se ha decidido montar el mismo. Así que bueno, saldrá un poco más barato el mantenimiento. Bueno, pues una vez está el volante motor retirado, a ver si veis vosotros mismos qué es lo que hay que cambiar. ¿Cuál es la junta que hay que cambiar? Pues aparte de esta, esto negro que ves es que cae de arriba, de este retén, que es el del cigüeñal de la parte trasera. ¿Ves? Y estas, solo con el color, ves que es de fábrica, que nunca se lo han hecho. Es blanco. Las que vienen son o negras o naranjas. Bueno, pues después de quitar los 400.000 tornillos del cárter, ahora toca quitar el cárter. Poquito a poquito. Ha salido bastante limpio el producto. Estas paredes es lo que limpia el producto. Aquí, como tienes una fuga, lo que te hace es que se quema el aceite, ahí no llega a limpiar. Y siempre, lo que dicen de que siempre queda aceite cuando cambias el aceite. Ahí está. Ahí está. Pues esta vez vamos a sacar casi todo. No, todo. Esta vez vamos a sacar todo. No, algo se quedará. No, arriba le quitamos. ¿También? Sí. Arriba luego le chupamos un poco y le quitamos. Ah, guay. Ahora queda toda la historia de limpiar. Cojonudo. Claro, hay que quitar restos de junta, historias varias. Estas son las juntas que tiene el cárter. Mira cómo se deshacen de lo rígidas que están. Mira.
Esta es la trasera y la delantera. Bueno, pues aquí tenéis un antes del lavado que se le va a hacer ahora al cárter y a toda la zona aledaña. Con toda la silicona. Y aquí tenéis el después, ¿vale? Que ya, aunque con el limpiador M-Flash se había quedado francamente muy limpio, sorprendentemente limpio, ya que estaba desmontado, pues se le ha lavado general por dentro y por fuera. Sobre todo por dentro, que es lo que realmente importa más allá de lo estético. Pero ahora que se ha dejado como nuevo, sí señor, incluyendo la chupona del aceite, importante que no tenga restos, residuos, ni guarradas ni nada que lo puedan taponar. Y ahora, después de darle amor al cárter y a la chupona, toca seguir dándole un poquito de amor en forma de limpieza y en forma de cambiar ese retén al motor y a la caja de cambios, claro. Juntitas del cárter nuevas de la punta de la caja, y ese es el del cigüeñal de Mazda, ¿no? Todos originales. Mira cómo está la guía. Viene con marca de up y down. Bueno, y con esto se volvió a montar la caja de cambios, se volvió a montar todo lo que había alrededor y pasamos a hacer ya el mantenimiento de añadir todos los fluidos nuevos. Bueno, pues empezamos a rellenar fluidos y vamos con el diferencial 75W90, menos de 1 litro, en teoría son 0,8, y lo vamos a aditivar un poquito con el VRX Gear, madre mía, VRX Gear. El leche. Debido a que la capacidad del diferencial es de 0,8 litros, no vamos a echar un bote entero, hemos decidido echar 50 mililitros de VRX Gear. Indicativo de que está lleno, el chorrito. Y ahora vamos a hacer la mezcla para el de la caja de cambios, aquí mismo en la botella esta, para saber mejor la proporción. Ahí se ve la mezcla, si veis arriba y abajo, y ahora vamos a terminar de echar el aceite para que se mezcle todo bien. Mira, mira, ahí se ve perfecto. Ya va dentro para la caja de cambios. Torcillo ha cogido, ¿eh? Llegó el lechero. Indicativo una vez más de que esto ya está lleno, así que taponcito y apañado. Y ahora el aceite que nadie cambia y que nadie pone y que nadie repone. Bueno, si no lo quitan tampoco hay que reponerlo, desde luego. Va ligeramente mezclado con un poquito de VRX Gear, lo que quedaba en realidad en el pozo del bote. Ya he llegado a nivel. Mira, ves cómo trago. Bienito. O sea que esa parte superior es el nivel máximo, ¿no? El indicador de nivel máximo. Sí. El problema de estas tapas es que fugan mucho, acaban fugando siempre por la parte sobre todo de atrás, porque la junta coge aceite, ¿vale? Cuando coge aceite se hinchan las juntas y deja de asentar bien. Entonces estas lo que llevan es un orden de apriete y un par de apriete, ¿vale? Los hemos apretado primero con la mano y se les da 2 vueltas. ¿Veis? Que volvemos a bajar. Y ya estaría. De esta manera no se le echa pasta, que esta junta no lleva pasta.
Y ahora vamos a hacer el lavado del sistema refrigerante para asegurarnos de que no queda ningún residuo del limpiador que se utilizó previamente a vaciar todo el sistema. Bueno, pues llegó el momento. Después de cambiar todos los fluidos y todas las historias, toca arrancar. Todo correcto. A toque de llave. Seguimos con la limpieza de todo el circuito de refrigerante. Vamos a encender también la calefacción para que circule por todo el sistema y no quede absolutamente ningún resto de aditivo limpiador antes de meter el refrigerante nuevo. Pues ahí se está sacando ya el agua que ha estado circulando ahora por el coche para hacer la limpieza del sistema refrigerante. Y bueno, ¿esto es estrictamente necesario? Pues no. ¿Es muy recomendable? Pues sí, si se puede hacer, se hace, que tampoco cuesta mucho, solo un ratito más de tiempo, y te aseguras de que no quede ningún residuo de eso, del limpiador, de espumilla, etcétera, 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 y que el anticongelante o el refrigerante que se vaya a poner nuevo esté ya en un circuito totalmente limpio. ¿Y esa espumita que sale? Esa espumita es precisamente algún restillo del limpiador. El óxido ese, antes estaba mucho más. Se queda nada, no hay menos. Guay, o sea que se ha reducido bastante, ¿no? Guay, pues guay, un poquito de óxido fuera. ¿Ese óxido suele salir por usar ese tipo de agua, o sea, agua del grifo? Agua del grifo. ¿O hay más motivos? Solo por usar ese agua, ¿no? Agua, de toda la vida, que todo el mundo le echa agua y ese es el problema. A ver, sácalo. Nuevito. Está, madre mía. Pues no le va a venir desde luego nada mal el cambio. Y tienes impurezas. Sí, ¿no? Hay roña. Sí. Pues seguro que le viene bien. Bueno, pues ahora sí que sí, ya está el coche terminado. Fuera de cámaras se ha purgado, se ha cambiado el líquido de frenos, líquido de embrague. Y aquí tenemos al dueño, Jorge, no sé si quieres contarnos algo. Poca cosa más, que es el primerito que hacemos y ha arrancado. ¿Qué suerte hemos tenido? Sí, el primerito seguro. ¿Tienes una lista de espera de cuántos de estos? Ahora quedan, quitando el de Carlota, quedan 5. Quedan 5. ¿Y cuántos llevaréis más o menos con este mismo mantenimiento? 40 y tantos, 50. A ver, esto en concreto menos, pero que hayan venido más o menos. Sí. Hemos hecho el completo, o sea que ni una fuga ni nada. Ya tienes para otros 16 años. Bueno, ojalá dure tanto, ojalá que sí. Pues nada, muchas gracias. A ti por venir y a Carlota que lo disfrute muchísimo. Sí, para eso está. A ver si le gusta, a ver qué tal siente el coche. Bueno, mientras os dejo con unas imágenes de Carlota disfrutando de su coche descapotada a cielo abierto, que para eso está y para eso se le han hecho todos los mantenimientos, para que pueda disfrutarlo sin tener ningún tipo de preocupaciones, voy a hablaros un poquito de los productos que se han utilizado, ¿vale? Como os he comentado antes, todos estos productos se han comprado en aditivox.com, ¿vale? No son solo productos de Xenum, hay otras marcas, de hecho vais a ver que hemos usado también un aditivo que se llama Hypercool, que es de Rislone. En este vídeo no hemos entrado mucho en detalle ni lo hemos enseñado, puesto que no tenemos manera de demostrar el funcionamiento de este producto, ya que lo que hace es que reduce la temperatura del motor, y para comprobar eso hay que hacerlo con un reloj de temperatura de aceite y tal y cual. Entonces eso lo haremos en un futuro vídeo con el Z4 para que veáis el funcionamiento y explicando más en detalle ese producto. Además, pues bueno, comentaros que el VRX Gear es un aditivo lubricante sólido, ¿vale? Para reducir la fricción de las piezas de la caja de cambios y del diferencial, lo cual pues nos va a dar un extra de lubricación y un extra de protección en este caso. Y bueno, el aceite, pues ya como os dije, lo habíamos probado en el Honda Civic, funcionamiento excelente, redujo consumo de combustible, redujo sonoridad, está ya comprobado que la base de ese aceite es bastante superior a los aceites convencionales. Nada más que decir sobre ese aceite, la verdad es que es muy buen aceite. Y con los aceites de la caja de cambios y el diferencial, pues bueno, simplemente es un 75-90, que es la viscosidad que requiere este coche. Simplemente también cumpliendo la normativa GL4, GL5 para respetar los sincronizadores de cobre.
Y ya está, poco más os puedo decir. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí, espero que te haya gustado, espero que supieras que estos mantenimientos también hay que hacerlos a los MX5. Si tienes un MX5, pues creo que tienes una cosa más en la lista de cosas que hacerle. Y nada, muchas gracias por el vídeo, te dejo por aquí para que te puedas suscribir y por aquí al lado te dejo también para que veas otro vídeo del canal. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.